Hola, ¿cómo están? Hoy hacemos una nueva entrega de cómo organizar pues esta investigación educativa para, para la enseñanza de la Matemáticas 1, que es un curso de precálculo y cálculo diferencial para administradores de empresa. Entonces aquí tenemos un diseño. Aquí bueno, pues empezamos el curso con una sesión práctica sobre uso de cuadernos Júpiter. Entonces en ellos pues al estudiante se le hablaba sobre cómo utilizar los cuadernos, las líneas Markdown, las líneas de código, y en los editores Visual Studio Code y Google Colab. Y eso hace parte de la intervención pedagógica. Entonces yo voy a ponerlo aquí en el diseño de la intervención. Están las imágenes, el diseño de la intervención, y el artículo también va aquí mismo en el diseño de la intervención. Los referentes que estamos utilizando para esa intervención, entonces también lo ponemos acá. Entonces así tenemos imágenes, diseño de la intervención, y aquí está el plan del curso de Matemáticas 1 como nos lo presentan. Aquí como lo volvemos un archivo tipo Markdown, y aquí se programa en IPYNB. Entonces aquí voy a poner como el programa del curso, programa del curso de Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Y entonces aquí el plan del curso en Word, el plan del curso en IPYNB y el plan del curso en archivo tipo Markdown. Y ya que convertido en HTML, pero creo que ese no lo necesito así. Estos son los llamados para paper. Esta vez este ya lo podemos borrar ahí, y ya en el diseño de esta intervención bueno, pues es pues pongámosle que este sea imagen, sea la bueno, la segunda, y esta sea la primera. Lo primero que se va a hacer, y lo segundo, entonces las imágenes, el programa del curso, bueno, el programa del curso sea lo segundo, es algo que se requiere mucho presentar a los estudiantes, y el tercero, pues las imágenes asociadas al curso. Entonces este sea como la tercera, y ya así tenemos ya organizadito. Y ahora en el diseño de la intervención pues se genera un plan de trabajo investigativo. Entonces aquí un plan de trabajo, cambiar nombre, un plan de trabajo investigativo. Luego en ese plan pues introducir a los estudiantes al uso de los cuadernos Júpiter. Luego propuestas de enseñanza, una propuesta de enseñanza para los números reales, luego una propuesta de enseñanza para las funciones, luego para el concepto de tendencia de funciones, luego para el de derivada, y luego esa ya ponerla con ahí de 5, 6, 7, por ahí yo creo que de 7. Ya luego de hacer toda esa propuesta, pues ya la escritura del artículo, pues una de 7, artículo ya para el año de pronto bueno, artículo ya este año se presentó, este 2024, de pronto en otro congreso en diferentes COLFA, y entonces sería el 7, la propuesta de enseñanza derivada de la prueba final de los estudiantes. Bueno, tendríamos que tener entonces la prueba final y la prueba diagnóstica. Artículo de presentación de la intervención, artículo escolfa. Entonces bueno, este artículo escolfa pues ya no se necesita acá.
sino este de artículo de presentación de la intervención. Esos son referentes que utilizamos. Entonces el de aprendizaje experiencial y el de Piaget, pues esos van aquí en los referentes que sustentan la propuesta. Esos referentes ya puede ser como el último. Entonces aquí me quedaría 4, 5 la propuesta de enseñanza de la derivada, 6 la prueba final, 7 el artículo de presentación, y este sería, los referentes sería el 8, ya para que nos quede ya organizadito todo. Y en esos referentes pues está entonces la teoría de aprendizaje experiencial de David Coles y el constructivismo de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Bueno, y bueno, entonces aquí me falta es algo que hemos puesto ayer, y era que unos referentes que sustentaban el trabajo alrededor de bajarle el énfasis a los razonamientos algebraicos y aumentárselo para las obtenciones de las representaciones tabulares y gráficas. Entonces en ese, pues eso va también en los referentes, los que nos justifican eso. Entonces esa yo creo que podría ser la primera, los primeros referentes. Primero, eso es eso sería como en este caso es lo inadecuado del énfasis algebraico en la enseñanza. Bueno, entonces, y en esa ya sería la segunda que tenemos en referentes, y esta sería la tercera. Terceras, este que nos garantiza o nos sustenta el hecho de que se debe bajar ya con las nuevas tecnologías de la enseñanza en el énfasis algebraico, y aumentar la enseñanza en el énfasis tabular y gráfico. Y esta nos habla de aprendizaje experiencial, que sustenta el por qué utilizamos Python, para poder que el estudiante efectivamente aprenda desde el contexto, y el constructivismo, que le permite aprender de manera gradual desde efectivamente lenguajes de Python que le permiten estar más cercano al contexto en particular de aplicación de estos conocimientos matemáticos. Entonces ya en este ponemos pues el cuaderno de enseñanza, el cuaderno de evaluación para esos referentes, y así nos va quedando mejor para poder que esta propuesta pues sea fácil. Entonces la intervención fue fácil de entregar todo. Entonces el diseño de intervención, el plan de trabajo, el artículo y los referentes. Entonces aquí, como estamos trabajando sobre los referentes, aquí queremos poner el análisis de todos los referentes que son inadecuados, bueno, que sustentan que lo inadecuado de los razonamientos algebraicos, que se lo encontramos ayer. Pues aquí vamos a ponerlo se lo vamos a ver en ChatGPT, que nos daba una sugerencia de una lista de esos referentes que pueden sustentar lo inadecuado de el énfasis algebraico y lo provechoso de mejor cambiarlo a un énfasis tabular y gráfico. Entonces aquí nos va entrando ya rúbrica para tareas, formato, constructivismo en la enseñanza, este es constructivismo según Lev Vygotsky. Bueno, pero necesitamos
que era aquí, que en el que le pedíamos, está en el de la rúbrica para los estudiantes. Este era sobre internacionalización para formar a los estudiantes. Bueno, parece ser que este debe ser el que no tiene. Sí, Los referentes en didáctica que estén de acuerdo con la hipótesis de que los cálculos algebraicos para determinar el dominio de funciones matemáticas y la determinación de límites en un punto con métodos algebraicos como factorizar, racionalizar y sumar fracciones algebraicas, la determinación de la derivada por definición y las reglas de derivación alejan al estudiante del análisis abstracto. Entonces aquí pusimos y ya esto lo ponemos entonces en este cuaderno. Entonces aquí en el cuaderno de referentes sobre lo inadecuado de los razonamientos algebraicos. Referentes sobre lo inadecuado de los razonamientos algebraicos. Bueno, entonces aquí control C y cambiar nombre y control V. Bueno, entonces aquí ya abrimos y pegamos ya este cuaderno para que eso nos quede mejor estructurado, porque queremos es poder constituir esta investigación y teniéndola en desorden no nos va a servir para poderla constituir día a día. Entonces aquí ponemos en el título, aquí control V, no, en estos son sobre los referentes, sobre lo inadecuado de los razonamientos algebraicos. Entonces mi hipótesis que sostiene que los cálculos algebraicos tradicionales, como la determinación del dominio de funciones, límites y derivadas mediante procedimientos algebraicos, pueden alejar a los estudiantes del análisis abstracto y conceptual de las matemáticas, encuentra respaldo en varios referentes en didáctica de la matemática, que han explorado enfoques alternativos para facilitar el aprendizaje profundo de conceptos matemáticos. En particular, varias teorías y estudios en didáctica del cálculo promueven la idea de priorizar enfoques gráficos, numéricos y contextuales para fomentar una mejor comprensión conceptual. Aquí, bueno, entonces el primero es David Toll en su teoría sobre pensamiento matemático avanzado. Pues vamos a buscar esta referencia a ver si ChatGPT no tiene problemas, que pronto nos la haya dado mal. Muchas veces comete errores en eso. Le vamos entonces a Google Scholar y aquí ya buscamos esta referencia para bajarla y analizarla. Entonces, students difficult in calculus. Entonces aquí tenemos ya la cita, podemos obtener el PDF, 15 paginitas, está en inglés y podemos pedirle, bueno, que nos lo vaya traduciendo. Entonces aquí vamos a bajarlo y nos vamos a documentos. Entonces en investigación, en matemáticas 1, diseño de la intervención, en cuanto a los referentes,
lo inadecuado del énfasis algebraico, pues aquí el primer referente, que es todo. Entonces referente 1, que es todo. Entonces aquí creamos la carpetica y guardamos el artículo y ponemos un cuaderno para analizarlo. Entonces aquí bueno, nos dice, aquí aparece pues que todo lo que nos puede decir en esto. Dice que es las dificultades de los estudiantes en cálculo. David todo. Entonces aquí ya pues tenemos que efectivamente este funciona, y ya lo que haremos mañana es leerlo para ver el que nos propone y cómo él nos enriquece esta propuesta pedagógica para los estudiantes de administración de empresas. Bueno, pero voy a dejarlo con entonces el título hasta acá en la primera paginita para verla traducida. Miremos aquí, bueno, pues esta parte de el cálculo, esta parte, control C, y dejamos entonces para ese referente 1. Entonces vamos a investigación en didáctica en ciencia de datos para tomar el cuaderno de enseñanza y evaluación y ponerlo aquí en este primer referente donde lo vamos a leer. Entonces aquí ya analizamos el texto. Entonces aquí este es lectura a todo alto, referente 1, referente 1 para esta propuesta, control C, y aquí 2, y bueno, entonces referente 1, y ya entonces lo abrimos para pegar entonces esta primera parte y empezar a traducirlo para analizarlo completico, a ver de qué manera él argumenta lo inadecuado efectivamente de los razonamientos algebraicos y las alternativas que propone. Entonces esta es lectura todo. Bajamos acá. Entonces aquí nos tenemos componente histórico epistemológico, y aquí control V. Esta es la primera parte de este referente. Aquí le ponemos lectura al primer referente sobre lo inadecuado de los del énfasis tradicional de lo algebraico. Bueno, entonces aquí esta partecita pues él tiene como uno traducirla con rapidez, control C. Entonces aquí tenemos un programita que ya tenemos listo para ello. Entonces aquí llamamos a la función traducir, traducir, y la evaluamos en la cadena de caracteres, control V, y le decimos que efectivamente nos traduzca, y nos dice un attribute error, y es que nos dice que el módulo HTTP core no tiene atributo sin HTTP transport. Bueno, vamos a ver qué será. Vamos a ver si la función la corrió bien, traducir, y aquí cuando la vamos a obtener, quitémosle ya este 1 y
Aquí terminó las 3 triple comillas, parece que estuviera bien, no le veo como problemas. Yo no le veo como problemas. Vamos a ver si así sigue poniendo attribute error, pero no le veo como de dónde viene el problema. Translator, instancia de la clase, de pronto es alguna versión nueva de Google Calendar que no está funcionando bien para traducir, pero entonces para traducir entonces podemos tomar directamente a Google Translate y utilizarlo acá. Entonces control V y aquí ya podemos poner nuestra traducción acá en el texto. Bueno, entonces él ya nos pone que el cálculo, es importante destacar que el cálculo significa una variedad de cosas diferentes en diferentes países en el espectro que va desde cálculo informal, ideas informales de tasa de cambio y reglas de diferenciación, con la integración como proceso inverso, con el cálculo de áreas, volúmenes y como aplicaciones de la integración, hasta análisis formal, ideas formales de completitud, definiciones de límites, epsilon delta, continuidad, diferenciación, integración de Riemann y direcciones formales de teoremas como el teorema del valor medio, el teorema fundamental del cálculo, etc. Y con una variedad de enfoques más recientes que incluyen ideas infinitesimales basadas en análisis no estándar y enfoques informáticos que utilizan una o más de las herramientas de manipulación gráfica, numérica o simbólica, con o sin programación. Y en algunos países el primero de estos se enseña en la escuela secundaria y el segundo en los estudiantes de matemáticas de la universidad. En otros se enseña una materia que se encuentra en algún punto intermedio entre los dos, como primer curso importante de matemáticas en la universidad. En unos pocos países, por ejemplo en Grecia, las ideas formales se enseñan desde el principio en la escuela secundaria. Los detalles de estos enfoques, el nivel de rigor, las representaciones geométricas, numéricas, simbólicas, utilizando funciones o variables independientes y dependientes, los temas individuales tratados varían enormemente de un curso a otro. Entonces aquí nos da una introducción de más o menos cómo es en los países, y esto que ocurre en cuanto al cálculo, unas perspectivas con respecto a él. Y ya veremos los problemas que este autor nos presenta ya mañana. Ya tenemos entonces un curso más estructurado para, desde que entregamos en investigación a matemáticas 1, tengamos el diseño de la intervención para los estudiantes, el programa del curso y las imágenes. Y en el diseño de la intervención, tener un plan de trabajo, una introducción de los estudiantes a la práctica de los cuadernos Júpiter. Este plan de trabajo es como la unidad 0. El plan de trabajo investigativo, luego la introducción a los cuadernos Júpiter como espacio de trabajo, luego la propuesta para enseñar números reales desde esta postura, luego la propuesta para funciones, luego la para tendencia de funciones, luego la de derivada de funciones y luego la prueba final de los estudiantes. Bueno, pero nosotros también, siendo una prueba, siendo una intervención pedagógica, bueno, pues hay veces que también es bueno hacer una prueba diagnóstica. Entonces, bueno, en esta partecita yo ya tenía el diseño, pero esto, artículo de presentación de la intervención, miremos a ver si se me quedó en alguna carpeta refundida. Plan
instrumento de medir el logro de objetivos y planteamiento del problema de investigación. Bueno, esto sería el plan de trabajo investigativo, y en ese plan está el plan de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos, los instrumentos para medir los objetivos. Bueno, en estos instrumentos para medir los objetivos está el instrumento de diagnóstico y el instrumento de medición de impacto de la propuesta. Y bueno, y en este instrumento de medición de impacto de la propuesta es donde debe ir la prueba final. Entonces aquí esta prueba final, control X, va es siendo en el plan de trabajo investigativo. Entonces para medir los logros, el instrumento de diagnóstico e instrumentos para medir el impacto, que sería entonces entre ellos la prueba final. Entonces, instrumentos de medición de impacto de la propuesta, pues la prueba final para los estudiantes, entre otras. Entonces este sería uno. La prueba final sería uno de los instrumentos para medir el impacto. Bueno, entonces así ya tenemos prueba final, y así ya nos queda una mejor estructuración para esta investigación. Así estamos: diseño de la intervención, plan de trabajo investigativo, introducción a los estudiantes a los cuadernos Júpiter, cómo enseñar los números reales según esta propuesta, cómo enseñar funciones, cómo enseñar tendencia de funciones y aproximación de las mismas, derivada de optimización de funciones. Aquí el artículo ya para presentar y los referentes. Entonces aquí quedaría 2, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí nos quedaría es cambiar nombre. Este quedaría 6 y este nos daría que fuera ya el 7. El 7, los referentes que utilizamos. Pero como estaba abierto acá, nos generó una copia de la carpeta donde estaba alojado ese archivo. Entonces 8 referentes no, nos queda 7 referentes. Ya nos quedó el plan de trabajo, donde se hace un plan de la investigación, un planteamiento del problema, unos objetivos, unos instrumentos para medir esos objetivos, que tienen el instrumento diagnóstico y el instrumento para medir, unos instrumentos para medir el impacto, que es la prueba final. Muchas gracias.